Buenos días, que Dios les bendiga, amada iglesia, y a todos los amigos que están conectados el día de hoy. Como dijimos en el día lo ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú dices amén, escribe en el chat, me alegraré siempre en el Señor, porque Él es bueno, Él es fiel. Y cada día que pasa nosotros podemos ver las misericordias del Señor. El día jueves que estuvimos en la charla de pandemia que hacemos todos los jueves, el pastor Ezequiel con quien estaba hablando, yo le hice una pregunta, le dije, ¿cuándo te encontraste por primera vez con el amor de Dios? Y él me dijo algo que despertó mi corazón, me dijo, todos los días me encuentro con el amor de Dios. Así que yo te animo, iglesia, todos los días es un día especial para encontrarnos con ese amor y esa gracia maravillosa de nuestro Dios. Por eso te animo para que sonrías, estés alegre, estés con gozo, porque Dios es fiel. Reúne a tu familia si no lo has hecho aún. Hemos tenido un tiempo de bendición en la alabanza, en la adoración. Reúne ahora a tu familia, siéntalos alrededor, juntos, y compartamos este día la palabra del Señor. Una vez más quiero extender mi saludo a la familia Constante, que Dios les anime, les levante en el medio de la prueba, y a todos aquellos los que están pasando momentos difíciles. El Señor es bueno, amén. Y cumplimos 56 años como iglesia, y esto es una bendición, esto es algo maravilloso. Estamos todavía de fiesta celebrando que Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno por 50 años más. ¿Cuántos creen? Gloria a Dios, Él seguirá siendo bueno, porque su bondad no depende de las circunstancias, sino de esos atributos maravillosos que Dios tiene, y Él es amor, y Él es paz, y Él es gozo. Así que nos gozamos en Él. Hoy queremos retomar, amada iglesia, una vez más la serie que estamos predicando durante estas semanas acerca de la fe futura. Yo no sé si tú puedes recordar los mensajes que hemos hablado acerca de que en este tiempo necesitamos tener perspectiva clara de lo que Dios quiere para nosotros. Necesitamos una vida de influencia y de inspiración a nuestro alrededor. Necesitamos carácter, de eso nos hablaba Denis hace 15 días, carácter para caminar en días que son difíciles, y Dios quiere llamar a la iglesia, Dios quiere animar a la iglesia, y el día de hoy quiero decirte que todo esto necesita un proceso. Estamos en proceso, estamos en camino, estamos en vía de ser transformados. Así que yo te invito para que cierres tus ojos y hagamos una oración en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos gozamos y nos alegramos en ti, Dios, porque tú eres bueno y tú estás con nosotros todos los días. Nunca nos dejas, no nos desamparas. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Dios, para que el día de hoy tu palabra nos anime, nos levante, nos transforme, nos exhorte, y que sigamos avanzando en esta fe, Dios, en esta experiencia maravillosa de una fe que construya un futuro, Padre, realmente bendecido en ti, Dios. Un avivamiento, Dios, familias y hogares que pueden ver con esperanza que vienen días mejores, Padre. Y oro por cada persona que nos está viendo en esta transmisión. Padre, si alguno está viviendo momentos difíciles, te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya, Dios. Tú nos amas, Padre. Y a veces te fallamos, Señor, y nos equivocamos. Pero tu palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Así que en el nombre de Jesús nos levantamos en este día con fe. Amén. Gloria a Dios. El Señor es maravilloso. El mensaje de hoy, en proceso. Sabes que tú y yo somos creyentes, hombres y mujeres que estamos en proceso. Y el mensaje de hoy tiene que ver con una palabra que me gusta mucho, pero es una palabra muy grande también. Necesitamos entender, y tiene que ver con integridad. Yo les voy a invitar, querida iglesia, para que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 3, versículo número 18. Y lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuántos son transformados a la gloriosa imagen de nuestro Señor? Y eso tiene que ver con integridad. Mira, la integridad
no sé si has escuchado alguna vez de Juvenal. Juvenal es un poeta romano del siglo I. Él escribió muchos poesías y él escribió algo que dice: la integridad se mide por la conducta y no por las profesiones. La integridad se mide por la conducta y no por las profesiones. Y quiero decirte, iglesia, que el mundo entero está envuelto hoy en escándalos de corrupción en todo lugar, ¿sí o no? En todo lugar, hoy más que nunca durante estos 5 meses de pandemia, se ha escuchado escándalos de corrupción, no solo en nuestro país, sino en todo lado. Cada momento se levantan personas y políticos que parecen algo que no son. Parecen personas con una buena conducta, pero lastimosamente no lo son. O que se corrompen en el camino. Son personas que se levantan con un buen perfil, pero en el camino son tentados por la corrupción y cambian. Cosas, actos de deshonestidad estamos viendo y corrupción en la vida cotidiana también. No solo en las altas esferas de la política o de las finanzas o de las empresas, sino en la vida cotidiana. Parece que es como este COVID que estamos viviendo, ¿no? Parece que este es un virus, una enfermedad, que muchos lo tienen y ni siquiera lo saben. Es la manifestación permanente de la condición del hombre. La condición del hombre que ha caído en el pecado. Y cada día podemos ver personas que son tentados por la corrupción, cuando son detenidos por un policía y tal vez no está con documentos o algo, son tentados por la corrupción. Los estudiantes cuando están en sus salas, en sus aulas, claro que ahora son aulas virtuales, pero cuando están dando sus exámenes, son tentados por la corrupción. Y son esa corrupción la que va desarrollando. Por eso Juvenal tiene razón, la integridad se mide por la conducta y no por las profesiones que podamos tener. Es el status quo de hoy en día, la corrupción. Simplemente así se tiene que hacer. ¿Has escuchado alguna vez sobre la viveza criolla? Somos más vivos, pero en realidad somos más corruptos. Y necesitamos cambiar esa conducta. Y no es algo ajeno a los cristianos, lastimosamente. También vemos en el mundo cristiano momentos difíciles y falta de integridad en las personas. Por eso la fe futura, la fe que transforma, la fe que cambia, necesita una generación hoy en integridad. Una generación consecuente con Dios y con su palabra. Amén. No se puede construir un gran edificio sin planos arquitectónicos y requerimientos técnicos para construir un gran edificio. De la misma manera, no se puede construir una vida de integridad sin los planos espirituales que están en la preciosa palabra del Señor. Integridad significa entereza moral, ser recto, ser completo, ser íntegros. Quiero decirte, iglesia, ser íntegros a la luz de la palabra es posible, porque en los conceptos que estamos hablando tal vez tú piensas, es realmente imposible ser íntegros, es la realidad, no hay nadie perfecto, pero ser íntegros es totalmente posible, porque ser íntegro no se trata de ser perfecto, y aquí quiero desdibujar un poco la palabra. Ser íntegro no quiere decir que seas perfecto, que seas infalible, es ser transformado todos los días a la imagen de Dios, como leímos en 2 Corintios 3:18. Todos los días tienes que ser transformado a la imagen de Dios. Es decir, dejar que su amor sea el motor que te activa todos los días y te aparta del mal. Le sucedió a David. David fue un hombre recto, pero eso no quiere decir que no cometió errores. Le sucedió a Pedro. Pedro fue un hombre que cometió muchos errores. Le sucedió a Pablo. Pablo decía, Señor, ayúdame porque el mal que no debo hacer, hago. Y no podemos decir que Pablo no era un hombre íntegro. La integridad se construye cada día a los pies de Cristo y su palabra. Así que empiezo diciéndote que ser íntegro no quiere decir que seas perfecto. ¿Y cuántos le dan gracias al Señor por eso? Porque no necesitas la perfección para ser una persona íntegra. En primer lugar, quiero decirte, la integridad no tiene necesidad de reglas. Y esta fue una frase que dijo Albert Camus, que era un periodista, novelista, cineasta, que vivió en el periodo de la Segunda
Guerra Mundial, Albert Camus dijo que la integridad no tiene necesidad de reglas. Y es al igual que el amor. La integridad, cuando tú eres una persona que hace lo correcto, no necesitas que haya leyes sobre ti diciéndote qué no debes hacer, porque sabes que debes hacer lo correcto. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén? Si amamos a Dios, amamos su palabra. Amamos a Dios y amamos su palabra. Y cuando amamos a Dios no necesitamos reglas para vivir en integridad, porque atesoramos en nuestro corazón. ¿Sabe que hay algo que me sorprende mucho de mi esposa? Mi esposa, cuando éramos adolescentes y jóvenes, yo acostumbraba a escribirle un montón de cartas y detallitos y se los daba expresándole mi amor. Y sabe que ella en algún momento y todavía ella ha atesorado cada una de esas cartas y de vez en cuando ella saca esas cartas y las lee. Y sabe que ella las ha atesorado y las ha guardado en su corazón porque eso quiere decir que me ama. Dichoso de mí porque mi esposa me ama. Y de la misma manera nosotros debemos atesorar en nuestras vidas la preciosa carta de nuestro Señor, la palabra de Dios, y leerla. Esa nos va a ayudar a vivir una vida de integridad, una vida que le agrade consecuentemente al Señor todos los días. Y volviendo a la vida de José, porque hemos estado hablando de José, José amaba a su padre y José amaba a Dios. Por eso atesoraba cada palabra que le había sido enseñada, porque él era un hombre que amaba a su papá, amaba a Dios y quería guardar la palabra en su corazón. Una vez más te pregunto, al igual que el domingo pasado, ¿amas a Dios? Guarda su palabra. ¿Amas a Dios? Guarda su palabra. Y José guardaba la palabra de Dios y José guardaba las enseñanzas de rectitud de su padre y eso le permitió vivir una vida de éxito, no terrenal, sino de éxito espiritual. La vida de José nos muestra que después de la bendición muchas veces vienen momentos de prueba para nuestra integridad, para llevarnos a un lugar mucho más grande. Porque cuando José estaba en casa de Potifar, y eso lo podemos leer en Génesis 39, del 6 al 21, cuando José estaba en la casa de Potifar, entonces dice la palabra que el egipcio puso todo bajo el dominio de José. José decía que se haga una cosa y se tenía que hacer. José tenía todo el control de la administración de la casa. Dice que todo le había permitido Potifar administrar. Pero un momento que la esposa de Potifar quiso hacerle caer en pecado y él se mantuvo en rectitud. No dice la palabra que soportó la tentación, sino que huyó de la tentación, porque él sabía que era hombre. Esa es la integridad. La integridad no es necesariamente que soportes, sino que huyas cuando recibes tentación, porque no eres perfecto. Y José tuvo que huir de la tentación y esa integridad le llevó a un momento crítico en su vida. Le llevó a la cárcel, a la difamación, pero mantenerse recto en los principios que había sido enseñado desde su niñez le ayudó para llegar a los lugares más altos en su propia vida. Porque la mujer de Potifar en estos versos para mí, representa al enemigo que pone su mirada en aquellos corazones íntegros. Si tú estás viviendo en rectitud y te das cuenta que tienes problemas, dale gloria a Dios. Porque eso quiere decir que el enemigo está tratando de hacerte caer y tienes que huir de la tentación, buscar a Dios y doblar rodillas para no ser escarnecido por el enemigo y ridiculizado frente a todos los demás. Vive en rectitud y en integridad. Cuando eres un hombre recto, entonces Satanás pone su mirada en ti. Y no te digo esto para que te desanimes, sino para que te fortalezcas en el Señor. Cuando andas en integridad, el diablo se ensaña contigo para que renuncies a honrar a Dios a causa de las circunstancias. Eso es lo que quiere Satanás. Deja de honrar a Dios porque las circunstancias no son buenas. Cuando estás tal vez en un momento de crisis y eres detenido, tomo ese ejemplo otra vez por un policía en la calle y no saliste con tus documentos o algo pasa y tú estás diciendo yo soy un creyente y de pronto hay una insinuación, entonces el Señor tiene que ser el que toma el control y las riendas de tu vida. No puedes caer porque el enemigo quiere verte tropezar, pero tú tienes que renunciar
a caer en la tentación para mantener la honra a nuestro Dios. No hay circunstancias para quien es íntegro de corazón. No hay circunstancias para quien es íntegro de corazón. David fue visto por la integridad de su corazón. El rey David fue llamado por la integridad de su corazón, y eso no quiere decir que David no había cometido pecado. Dios sabía que fallaría. Si tú revisas la vida de David, David cometió adulterio, David cometió homicidio, David cometió pecados terribles, pero sin embargo, aunque Dios sabía que él fallaría, el corazón de David era íntegro. ¿Sabes por qué? Porque David era un hombre que no se mentía a sí mismo. La integridad es decirse la verdad a uno mismo. Decirte la verdad acerca de tu propia vida, de tus complicaciones, de tus pecados, de tus tendencias, de tus malos hábitos. Es decirte la verdad y no engañarte. Eso es ser íntegro. Y David sabía y escribía esos salmos diciéndole: Señor, como en el Salmo 51, ten piedad de mí, Dios, perdóname porque no quites de mí tu Santo Espíritu, he fallado. Eso es ser íntegro, reconocer cuando necesitas arrepentirte delante del Señor. No es perfección, no es perfección. Mire lo que dice primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículos 16 y 17, para ver un poco acerca de lo que es integridad. Oh Jehová, Dios nuestro, esto está diciendo el rey David, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Gloria a Dios. Él está hablando de rectitud, pero ¿sabe lo que dice en el versículo primero que acabamos de leer? Que para Él dice: todo es tuyo, Señor. Mira todo lo que tu pueblo te ha traído, porque todo es tuyo. ¿Sabes qué quiero decirte? Que vivir en integridad es darle al Señor lo que es de Él. Eso es integridad. ¿Qué le pertenece al Señor? Del Señor es todo. David reconoce: aunque han traído tantas cosas, todo es tuyo y todo te pertenece. Así que necesitas vivir en integridad y darle al Señor lo que es de Dios. Y aunque esto tal vez te sueñe a diezmos y ofrendas, es la verdad. Tienes que darle al Señor lo que es de Él. Espero que haya algunos amenes ahí en el chat en este momento. Número 2, la integridad te embellece. ¿Cuántos quieren ser cada día más bellos y más hermosos? Queremos ser. Quiero decirte que es la mejor receta para la belleza, la integridad. Tienes que vivir con integridad. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Nadie puede decir que no tiene. Porque dice la palabra que Dios nos ha dado todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida de rectitud. Todo nos ha dado Dios para vivir una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y ahora quiero hablarte de la excelencia de la integridad. Versículos 3 y 4, el versículo 4 dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Por qué nos ha dado? Nos ha dado todo lo necesario para vivir en rectitud, para que seamos excelentes. Entonces estas promesas se hacen posibles para ustedes, para que participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. ¿Cuántos tienen deseos? Todos tenemos deseos, pero no se trata de lo que deseas, se trata de lo que le agrada a Dios. Tenemos deseos y ahí está Pedro diciendo: causada por los deseos humanos, muchos son llevados a la tentación, muchos caen. Mire, tanta gente hoy en día cae en corrupción, es por el deseo de tener rápidamente las cosas. El Señor dice: vas a gozar de las preciosas promesas si es que tú vives escapando de la corrupción del mundo
y viviendo en la rectitud de Dios. Dios no pone su mirada en aquellos que se dejan llevar por la mediocridad. Él busca excelencia. La excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, la excelencia espiritual te conduce a la excelencia moral. Es decir, un hombre o una mujer, al igual que José, que tiene excelencia moral, excelencia espiritual, va a llegar a la excelencia moral. José tenía excelencia espiritual, amaba a Dios, buscaba a Dios, obedecía su palabra y eso le llevó a excelencia moral. Si tú no tienes excelencia espiritual, si tú no oras, no lees la Biblia, no buscas a Dios, entonces no vas a tener excelencia moral para tener una vida de integridad. Necesitas una excelencia espiritual y eso tiene que ver con cuánto buscas a Dios, con cuánto lees la palabra, con cuántos dejas que la palabra te escudriñe en tu mente y en tu corazón y te transforme. Porque la excelencia espiritual te conduce a la excelencia moral y la mediocridad espiritual trae como resultado mediocridad moral. Fácilmente la mediocridad devora la excelencia. La deshonestidad devora la integridad. ¿Sabes que una predicadora dijo en algún momento, la excelencia es realmente hija de la integridad? Cuando tú eres íntegro de todo tu corazón, entonces eres excelente. Y cuando eres excelente en lo espiritual, dice la palabra del Señor, cuando buscas a Dios en tu lugar secreto, y eso es de excelencia espiritual, cuando oras a Dios cerrada la puerta, y eso es de excelencia espiritual, el Señor que te oye en lo secreto te recompensa en público. Eso es de excelencia moral. Una persona íntegra se conduce con excelencia. Y quiero decirte hoy que la pereza y la negligencia trae una vida en ruinas. La pereza y la negligencia trae una vida en ruinas, sin recursos. Todo se derrumba. Eres infeliz. Buscas el provecho con el más mínimo esfuerzo. Es lo que muestra la historia contada por Jesús acerca del hombre necio. Y estamos ahora plagados de una sociedad que quiere con el mínimo esfuerzo tener grandes resultados. Profesionales que alcanzan niveles altos y quieren hacer lo mínimo para tener grandes resultados. Es lo que le sucedió a este hombre de la parábola, ¿no? El necio, había una canción cuando era pequeño, el sabio construyó su casa sobre la roca, pero el necio construyó sus casas sobre la arena. Vinieron las lluvias y el río se desbordó y la lluvia derrumbó la casa del necio. El íntegro sabe que tiene que trabajar y que tiene que esforzarse sin buscar el facilismo. No tenemos un Dios, nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso, pero no es un Dios promedio, no es un Dios mediocre, es un Dios excelente. Y si es un Dios excelente, necesitamos ser hijos excelentes. ¿Qué eliges hoy? ¿Cuál es tu elección? ¿Qué vas a elegir? ¿Vivir en integridad? ¿Seguir en proceso? ¿Seguir en transformación? ¿O detenerte para que en el futuro seas presa de todas las malas decisiones y tu falta de integridad? La integridad no es perfección, es desarrollarse en los brazos y en los caminos del Señor. Cada opción produce un resultado, ¿no es cierto? Cada opción, cada decisión produce un resultado. Y vivimos los resultados de nuestras elecciones. Tú y yo vivimos los resultados de lo que elegimos. Debe llegar el momento que, al igual que José, tú y yo debamos elegir ser excelentes, tratar a la gente con excelencia, elegir la obediencia y hacer lo correcto en lo espiritual y en lo moral, en lo secreto y en lo público, y elegir hacer las cosas insignificantes y pequeñas que Dios te manda para alcanzar la excelencia. Yo disfruto, quiero decirte, iglesia, yo disfruto de mi vida cada día que me acerco a la excelencia. Y cuando no puedo acercarme a la excelencia, entonces trato de esforzarme más para alcanzar, escoger la integridad que lleva a la excelencia. El hacer lo correcto es mi deleite, aunque aparentemente eso no produzca bendición, porque la mayor satisfacción está en hacer lo correcto. Por eso el salmista dice en el Salmo 40, versículo 8, en la versión Reina Valera, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién puede decir hoy eso?
Padre amado, el hacer tu voluntad me ha agradado. Yo recuerdo que cuando era pequeño había una canción, decía, cuidadito tus ojitos donde ven lo que ven, cuidadito tus piecitos donde van, que hay un Dios de amor que mirando está. Y quiero decirte que si caminas por lugares resbalosos, vas a caer. En tercer lugar, la integridad es amiga de la integridad. La integridad es amiga de la integridad. Eso es una realidad. Mira lo que dice Proverbios 27:17. Como el hierro se afila con hierro, estoy en la versión Nueva Traducción Viviente, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Así un amigo se afila con su amigo. Gente íntegra son también aquellos que eligen amigos excelentes y amigos que van en el mismo proceso, amigos que están caminando el mismo camino, amigos que tienen dificultades, pero que han decidido avanzar por el camino de la excelencia y de integridad. Porque la integridad depende mucho de con quién te juntas, querida iglesia. Depende mucho. Hay dichos, incluso populares, que dicen, dime con quién andas, te diré quién eres. Para desarrollar un futuro victorioso en el Señor, tienes que andar y juntarte con las personas correctas, aquellos que te van a ayudar a llegar a ese propósito, aquellos que te van a corregir cuando estás haciendo lo incorrecto. Dice la palabra que el hierro con el hierro se afila. Me gusta mucho un programa que hay en Discover, me parece que es, canales de estos y este programa se llama Desafío sobre Fuego. Se trata de que algunos herreros tienen que construir cuchillos y espadas y armamento. Y ahí se ve cómo el hierro se afila con el hierro. El hierro se afila con el hierro. Y a veces pensamos que hay muchas personas que a veces piensan que sería mejor no tener amigos. Pero esta es una gran equivocación. Yo quiero decirte que en mi propia vida a veces yo he tenido que renunciar a amistades y eso es doloroso, pero renunciar a amistades que no te ayudan, amistades que no te están guiando. Y ha sido algo difícil. Porque tener amigos es clave en la vida, pero los amigos correctos. Prácticamente Proverbios dice que tú serás como las personas con quien andas. Si no, pregúntales a los apóstoles de Jesús. Ellos desarrollaron el carácter que se ve en el libro de los Hechos porque caminaron con Jesús. ¿Con quiénes te estás relacionando? Yo puedo decir que la mejor amiga que he tenido en mi vida es mi esposa. Y la verdad que nos hemos afilado durante toda la vida. Hierro con hierro se usa. La verdad es que nos hemos dicho las verdades. La verdad es que siempre hemos caminado juntos. La verdad es que siempre nos hemos tratado de apoyar y entonces seguimos en esa carrera de ser los mejores amigos. Cuando tú tienes un amigo al que no le puedes decir cuando está equivocado, tal vez no es un buen amigo. Yo quiero que mis amigos me motiven a superarme con solo estar con ellos. Personas que solo estar con ellos me hacen querer mejorar. ¿Sabes que hace muchos años atrás conocí a un pastor? Al principio me parecía un pastor como positivista, porque siempre que le saludabas, le preguntabas, pastor, ¿cómo está? Hoy estoy bendecido, y siempre hablaba así, parecía que nunca tenía problemas. Quiero decirte la verdad, al inicio me caía mal. Me caía mal porque decía, debe tener problemas, pero se hace el que no tiene problemas. ¿Y cómo está? Yo estoy muy bien y todo. Pero después de un tiempo, inconscientemente quería saludarlo, porque siempre hablaba palabras de bendición. Quería acercarme a él y esperar que me diga, estoy muy bien y Dios te bendiga, porque siempre tenía un mensaje bueno que dar. Ese es el tipo de personas que te van a ayudar, aquellos que van a corregir tus malas conductas. Si tienes amigos afilados, ellos te afilarán. Pero si tienes amigos aserrados, nunca te afilarán, sino que te dañarán. Y eso es una verdad. Así que busca a alguien excelente, busca de rodearte de personas. Mira, en los trabajos, por lo general, tenemos amigos que no nos ayudan. Contaminan nuestra mente, nos hacen chistes de malo sentido, nos hablan acerca de la infidelidad, nos hablan acerca del alcohol, nos invitan a fiestas, hablan mal del jefe.
hablan mal de sus familias. No son personas con las que necesitas relacionarte de una manera estrecha. Necesitas ayudarles a llegar a Cristo. Pero si te juntas con ellos, tarde o temprano perderás el carácter de integridad. ¿Cuáles eran las personas que rodeaban a José? Tal vez no se menciona mucho en las Escrituras, pero seguro que José sabía escoger bien con quién relacionarse, porque era un joven que creció y avanzó a un futuro como el que estamos hablando hoy. Así que busca a alguien excelente, alguien con este concepto de integridad. Y al pasar el tiempo con él, serás enseñado en excelencia y no en mediocridad. Así volaremos alto, así volarás alto, iglesia, a un futuro de bendición. Así nadie tendrá nada que decir de ti. No habrá piedras donde tropezar, porque sabrás que has vivido una vida de rectitud y que caminas con personas que están caminando en rectitud. Así que júntate con gente que te eduque y no con quienes recibas malas mañas. Había una vez en un gallinero, las gallinas encontraron un huevo que no era nada habitual, era un huevo más grande de lo habitual. Y las gallinas cuidaron el huevo y el huevo en el tiempo se rompió y salió un pequeño animal volador que caminaba con las gallinas todo el tiempo, cacareando y buscando en el piso, moviendo las alas. Y de vez en cuando este animalito alzaba al cielo y veía a las águilas volar en lo más alto. Y decía, yo quisiera un día ser como esas águilas. Pero la verdad era que ese era un polluelo de águila, que se había acostumbrado a una relación con las gallinas y no podía ver que en realidad había nacido para volar alto. Tú vives en rectitud, te relacionas con personas correctas, el Señor te va a ayudar a llegar a los lugares más elevados, a los lugares más altos. Mira lo que dice el Salmo 37:37. Y voy terminando. La integridad depende mucho de con quién te juntas. Mira lo que dice el Salmo 37:37. Observa a los que son íntegros y rectos, porque hay porvenir para los que buscan la paz. Eso dice el Salmo. Observa a los que son íntegros y rectos, porque hay porvenir para los que buscan la paz. Tienes que aprender a ver a los que son rectos en su vida, a los que viven en integridad, a los que tienen excelencia espiritual, porque eso te traerá, dice la palabra, un porvenir lleno de paz. La integridad te da la oportunidad de bendecir a otros. Y esto es maravilloso y estaremos hablando de eso la próxima semana. La integridad te da la oportunidad de bendecir a otros, de ayudar a otros. Te conviertes en un canal, no en una presa. No en una presa, y cuando hablo de presa me refiero a estas presas que se construyen para detener el agua, sino que te conviertes en un canal. El agua represada es veneno y llega a oler mal. Cuando tú ves un estanque, un lugar donde el agua se ha represado, eso es un veneno. Es un veneno, pero porque está reteniendo. El agua siempre es un canal que está llena de oxígeno, de vida. No somos torrentes que vamos corriendo por todo lado. Eso es una vida de integridad, una vida que avanza, una vida que puede contagiar a otros. Necesitamos amigos cuya conducta nos anima a progresar, a vivir en rectitud, y no aquellos que tientan a desviarte. No quiero andar con personas murmuradoras y chismosas. ¿Sabes por qué? Te quiero decir que no seas ingenuo. Si andas con ellos, en cualquier momento, cuando tú no estás, estarán hablando mal de ti. Júntate con personas correctas. Si te juntas con tacaños, serás tacaño. Eliseo caminó con un hombre íntegro. ¿Recuerdas al profeta Eliseo? Se juntó a Elías y caminó con Elías y aprendió de Elías, de un hombre que era recto, íntegro, no era perfecto, tenía pasiones humanas, pero un hombre que buscaba a Dios, que oraba a Dios, que ayudaba a otros, que bendecía generaciones. Y Eliseo llegó a ser mucho más grande que Elías. El Salmo 119, versículo 80 dice: honra a Dios,
honra a Dios, porque Él sabe honrar a los que son íntegros. ¿Y sabes qué? Quiero terminar hablándote de un hombre llamado Daniel, que se juntó con personas íntegras. Daniel fue llevado en ese exilio a Babilonia y fue llevado con los mejores jóvenes, pero él tenía 3 amigos, Sadrac, Mesach y Abednego. Esos eran sus amigos íntimos, con quienes hablaban la palabra, con quienes vivían en rectitud. Y a pesar de que vinieron momentos difíciles, ellos decidieron mantener la integridad y la excelencia. Puede ser que vienen momentos difíciles, puede ser que ahora tu jefe te está amenazando con el trabajo, diciéndote cosas, pero tú tienes que mantener la integridad y la rectitud. No vendas a nadie, sé íntegro. Y estos jóvenes permanecieron rectos en medio de las circunstancias más duras de su vida. Las personas excelentes e íntegras no se inclinan ante el mundo, se inclinan ante Dios. Las personas que no son íntegras se inclinan ante el mundo todo el tiempo. Inclínate solo ante Dios, porque Él te dará la respuesta en los momentos más difíciles. Y lo curioso es que al ser metidos en el horno de fuego, Sadrac, Mesach y Abednego, por rehusarse a adorar a la estatua del rey Nabucodonosor, el rey mandó a calentar el horno 7 veces más. Y cuando das un paso para vivir en excelencia e integridad, el diablo calentará el fuego 7 veces más para quemarte. Pero vas a vivir en excelencia sin deshonrar a Dios, porque Él es bueno. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace el enemigo eso? Para que te retractes. Y si haces lo correcto, el diablo no te va a aplaudir ni a darte honores. Pero si haces lo correcto, siempre tendrás la victoria. Y por eso te invito a cerrar tus ojos y recordarte cómo José en Egipto mantuvo la rectitud, la integridad, porque estaba en proceso. Él estaba en un proceso para llegar al lugar donde Dios había diseñado para él. Y en ese proceso tuvo que caminar por momentos muy difíciles. No te niegues a hacer la voluntad de Dios, porque es lo más precioso y lo que realmente trae recompensa. Señor, te adoramos y te exaltamos en esta mañana, Señor. Y escucha esto que te quiero decir para finalizar. Integridad, y era algo que estaba ayer en la noche acostado ya en la cama con mi esposa, y de pronto me levanté de golpe y le dijo: necesito un papel, necesito escribir algo. Fue como que un flashazo llegó a mi mente, algo vino a mi mente, y lo que escribí fue esto: integridad no significa que no te equivoques, sino que actúes consecuentemente al amor de Dios, con tus convicciones. Integridad quiere decir, seguí escribiendo, y la gran diferencia del tipo de integridad de la iglesia con la del mundo es que nuestras convicciones están basadas en los absolutos de la palabra de Dios y no en los relativos del mundo. El problema es que muchos cristianos aún no han hecho de las verdades bíblicas sus convicciones, sino simplemente opciones. Y quiero repetirte esa última parte. El problema es que muchos cristianos aún no han hecho de las verdades bíblicas sus convicciones, sino simplemente opciones. Cuando muchos leen la Biblia, solo ven como opciones para obedecer. Y eso tiene que ser tus convicciones. Y si no pudiste antes, puedes empezar ahora, iglesia. Desarrolla una fe que se mueva en creer que cuando haces lo correcto siempre hay bendición. Y esa bendición no es a corto plazo, como el beneficio de la deshonestidad y del mundo, sino que trae favor por toda la eternidad, te trae paz y seguridad todos los días de tu vida. Porque Dios busca a los íntegros, a los vulnerables, a los que no se mienten a sí mismos, a los que se equivocan y aprenden, a los humildes. Padre, gracias por tu fidelidad. Y yo oro, Señor, para que cada persona que ha estado en este mensaje, en esta transmisión, en este servicio, Señor, empiece a incorporar a su vida carácter, un proceso, Señor, que los lleve a una vida recta y de integridad, no de perfección, Señor, pero de honrarte por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Les amamos y que tengan una semana bendecida.